Muy buenos días, recicladores, estamos de nuevo en el rastro de Rentería. Hoy es 21 de abril, vamos a hacer una única pasada al rastro, vamos a enseñar todos los puestos que tenemos hoy. Ya sabéis, seguirme YouTube, TikTok, Instagram en el Reciclador del Norte. Vamos con el vídeo, un saludo. Venga, vamos con el primero de los puestos. Hoy nos vamos a centrar en enseñar antigüedades. El otro día enseñamos juguetes, hoy nos vamos a centrar más en enseñar todo tipo de antigüedades, monedas, figuras y todo tipo de antigüedades que veamos en el rastro de Rentería. Ya sabéis, tercer domingo de mes en horario de 8 a 3 del mediodía. Aquí tenemos un poco de artículo variado, como siempre, y luego tendremos, por aquí tenemos juegos de PC, películas. Y venga, ya enlazamos con el siguiente puesto, a ver si vemos algún tipo de antigüedad por aquí. Bueno, tenemos un poco de electrónica. Podéis encontrar un poco de todo, desde electrónica, ropa, textil, antigüedades, monedas, para los coleccionistas de monedas, para los coleccionistas de juguetes. Tenéis un poquito de todo. Pues por aquí, este chico también hoy es nuevo en el mercadillo. Ha traído un poco de artículo variado, estos patinetes, algún libro. Venga, seguimos. Este le mató un extremista en vídeos porque no estaba de acuerdo con la separación de Pakistán. Mira, tiene alguna cartera, dos monedas. Pero él, si Pakistán quería irse tarde. Y seguimos por este chico, que es uno de los habituales en el rastro de Hondarribia y en el rastro de Rentería. Ya sabéis, estamos primer y segundo domingo de mes en Hondarribia, en el puerto deportivo, y tercer domingo de mes en el rastro de Rentería, en la plaza de Juan Ignacio Gamón. Aquí está todo montando todavía el puesto. Podéis encontrar bastante plata seleccionada, tanto anillos, colgantes, relojes, y este chico os puede recomendar bastante porque sabe bastante de todo el tema de plata y os puede recomendar muy bien, ¿a que sí? Y venga, seguimos con más puestos. Ya sabéis, estamos rastro Rentería, plaza de Juan Ignacio Gamón, en horario de 8 a 3 del mediodía, tercer domingo de mes. Venga, vamos con otro de los puestos habituales en el rastro de Hondarribia y en el rastro de Rentería. Este chico, el otro día enseñamos esta colección de camiones y coches a escala que tuvo bastante visibilidad en YouTube. Así que ya sabéis, darle like al vídeo, seguirme, YouTube, TikTok, Instagram, el Reciclador del Norte. Vamos a enseñar algunos de los coches, de los camiones a escala que tiene hoy. Mira este camión de Cepsa, qué bonito. Este Iberia también tenemos por aquí. Tenemos también algún coche, algún Go Rally Car, para la gente que colecciona Go Rally Car. Y algún camión, mirad este camión de Cash, también qué bonito. A 10 euros, cada unidad 10 euros. Si le cogéis varias, pues podéis negociar un poco el precio. Aquí tenemos camión de Coca-Cola. Y venga, seguimos con el mismo puesto, que este chico trae bastante de todo. Tenéis también pins, algo de Playmobil. Más coches a escala. Por aquí todos los coches a escala 5 euros. Ya tenéis un poco de todo. Y este chico también entiende bastante respecto a coches a escala, diferentes marcas de coches a escala, y os puede recomendar bastantes cositas. Y aquí tenéis también artículo variado, como siempre decimos. Todos los puestos siempre tienen un poco de artículo variado. Y aquí tenemos el artículo variado de este chico, que la mayoría pues son juguetes. Para los coleccionistas de juguetes podéis encontrar algún PVC, algún juguete de colección, entre todo lo que tiene aquí. Venga, seguimos. Vamos a enseñar este puesto directamente, no cortamos el vídeo, venga. Este es otro de los puestos típicos de Hondarribia. Repetimos puestos, este chico entiende muchísimo de música, os puede recomendar. Como podéis ver, tiene toda la música seleccionada por géneros. Aquí tenéis reggae, punk, por aquí 80-90, y tenéis tanto vinilo como CD. Vamos a enseñar por aquí también CDs, y por aquí también podéis encontrar CDs. Si buscáis algún CD vinilo en particular, pues este chico os puede recomendar el CD o algún grupo parecido al que estéis buscando. Y mira, vamos a enseñar por aquí también. Están incumpliendo. Y venga, seguimos, otro de los puestos con cositas variadas. Vamos un poquito de todo, zapatillas, textil, libros. Y podéis encontrar de todo, una bicicleta antigua,
Venga, seguimos con más puestos, ya sabéis, estamos Plaza Juan Ignacio Gamón en horario de 8 a 3 del mediodía, tercer domingo de mes. Seguimos. Venga, vamos con otro de los puestos, que este chico trae un montón de cosas diferentes, a ver qué encontramos por aquí. Ya sabéis, hoy vamos a hacer un especial de antigüedades, aunque me parece que especial antigüedades no va a tener nada porque no encontramos gran cosa de antigüedades, así que seguiremos viendo un poquito de todo. Ya sabéis, dejar un like al vídeo, si os gusta algo, dejar un comentario y si el próximo día lo tenemos a la vista lo enseñaremos un poco más en detalle. Vamos a hacer una pasadita por aquí. Tenéis un poco de todo. Aquí tenéis llaveros, para los coleccionistas de llaveros, que hay bastante gente también que colecciona llaveros, podéis encontrar. Aquí relojes, plumas, algo de plata. Y aquí más artículo variado, tenéis un poquito de todo, electrónica. Y por aquí más electrónica. Y seguimos, aquí tenemos juguetes, bolsos, algo de ropa. Y por aquí tenemos otro de los puestos de artículo variado, que podéis encontrar un poco de todo. Tenéis desde juguetes, electrónica, zapatillas, algo de bisutería, cámaras de fotos. Lo dicho, si queréis ver algo más en detalle, me decís. Venga, seguimos. Aquí tenéis, como podéis ver, gran montón de juguetes sin seleccionar, así que podéis encontrar un poco de todo. Hay gente que lo selecciona, pero hay gente como este chico, pues que por ejemplo no lo selecciona. Entonces podéis encontrar algo de PVC, algún juguete PVC, podéis encontrar, a ver qué más vemos, animales estos de típicos animales de niños, que me imagino venderán por €1, alguna figurita de en plan así. Y seguro pues que tendréis también alguna cosita de Mickey Mouse o alguna cosita un poco más de Hello Kitty. Estas están un poco así, pero bueno, para los coleccionistas de PVC, de cositas así, pues puede salir alguna cosa chula. Así que seguimos. Vamos a ver aquí, a ver cositas variadas que tiene este chico. Vamos por aquí. Podéis encontrar plata, pins. Para los coleccionistas de pins también, aquí tenéis algún colgante. Esto me imagino que no será plata, en algunos sitios podéis encontrar plata, pero en algunos sitios más bien es acero. Y seguimos, como podéis ver, mirad la gran cosas que tenemos por aquí. O sea, ahí tenemos montón de artículos a la venta. Plaza de Juan Ignacio Gamón, tercer domingo de mes, Rentería. Venga, seguimos, vamos a hacer un vistazo aquí a todo, que tenemos bastantes cosas. Pueden encontrar electrónica, televisiones, algún ordenador portátil, relojes, cuadros. Aquí también tenéis juguetes, un montón de herramientas que se suele vender entre 1 y 5 euros. La herramienta se vende barata. Nosotros también vendemos un montón de herramientas entre 1 y 5 euros. 1, 2, 3, 5 como mucho. Y este chico, como podéis ver, tiene tremenda parada. Tiene un poco de todo, ropa, zapatillas, herramientas, algo de vajilla. Venga, seguimos por aquí, vamos a enseñar este otro puesto. Mira, este tiene camiones a escala, coches a escala, plumas. Mira, vamos a ver esto, ya que habíamos hablado un poco de antigüedades, de cositas de antigüedades, vamos a ver esto. Que este puesto sí que ya trae un poquito más de antigüedad. Aquí tenéis también monedas, algunas pipas y los típicos cencerros. Tenéis algo de vajilla, mirad esta cubertería también. Cubertería completa. Imagino que será de plata. ¿Cómo se llama? Y también tenéis por aquí, mirad, este es muy típico. Este ya lo hemos visto varias veces. Hay diferentes modelos de este jarrón y es muy típico verlo en venta. Venga, seguimos. Venga, vamos con otro de los puestos. Aquí tenemos un montón de artículo variado. Estos chicos se dedican a vaciar casas, pisos y compran lotes y todo tipo de cosas, y entonces luego puedes encontrar aquí bastantes cosas sin seleccionar. Mirad esta figura de bronce, por ejemplo, de un pelotari. Mira, 3 euros, ¿no? No sé si la venderá. No, gracias, estaba viéndola.
Qué bonita, tiene un montón de artículo variado y podéis encontrar un poco de todo. Una herramienta, zapatos, cuadros. Y por aquí tenéis un montón de juguetes, peluches. Ya sabéis que nosotros nos dedicamos a la colección de juguetes y peluches vintage. Aquí no tenemos gran cosa, así que pasamos. Seguimos con más puestos, vamos con ello. Venga, seguimos con otro de los puestos típicos en Hondarribia, rentería. Este chico trae bastante artículo variado, podéis encontrar desde juguetes, plata, podéis encontrar alguna antigüedad también. Vamos a seguir por aquí. Mirad, podéis encontrar cromos, podéis encontrar algún billete antiguo, algo de plata. Podéis encontrar bastantes cosas. Este chico trae gran selección de artículos, de vaciados, de lotes que va comprando y puedes encontrar muchas cosas. Venga, seguimos. Por aquí tenéis más cositas del mismo y por aquí seguimos con otro de los puestos. Podéis encontrar monedas. Para los coleccionistas de monedas, aquí tenéis un montón también. Hay gente que trae monedas seleccionadas, hay otra gente que las trae mezcladas y aquí buscas la moneda que estés buscando. Al final son monedas en curso. Aquí podéis ver alguna moneda cuñada, 1 euro. Y hay puestos en los cuales se dedican más específicamente a monedas y las traen seleccionadas en cuadernos y podéis encontrar más fácil la moneda que estéis buscando. Y por aquí un poquito de todo. Antigüedades hoy no tenemos muchas, la verdad. Como antigüedad no estamos viendo mucho. Mira, este es uno de los señores, no enfocamos caras nunca. Pero aquí podemos ver este señor seleccionando monedas. Entonces va mirando las monedas y va seleccionando. Siempre lo tenemos además. Este es un señor habitual en el rastro que está seleccionando monedas con su lupa y será coleccionista, entonces pues separa las monedas que le interesen y luego me imagino comprará por lotes o por moneda. Seguimos. Venga, vamos con otro. Este chico trae un montón de cosas también. Tenéis juguetes. Por aquí tenéis también, para los coleccionistas de juguetes, tenéis un montón de juguetes diferentes. Podéis encontrar también un poquito de todo, PVC, podéis encontrar algo de pitufo, alguna figurita sin más, por aquí tenéis de Mickey Mouse, podéis encontrar gran selección de bicicletas, algo de electrónica, ese cuadro. Y seguimos por aquí. Y aquí también artículo variado, podéis encontrar un poquito de todo. Mirad esto, en plata. Esto sí que puede ser que sea plata, porque por la esto 9,25 plata. No es raro, la verdad. Yo también me dedico a coleccionar todo tipo de colgantes de plata y tengo bastante colección de colgantes antiguos. Seguimos. Vamos a hacer una vista. Más juguetes. Mucha gente trae juguetes, al final es un artículo que tiene bastante venta y la verdad que sale bastante bien. Hay otra gente que trae zapatillas como este chico, algo de textil. Y venga, una vista así amplia. Plaza de Juan Ignacio Gamón, en horario de 8 a 3 en Rentería. Seguimos. Venga, seguimos con otro de los puestos. Esta chica tiene un montón de vajilla, tenéis tazones, tenéis copas, tenéis jarrones, estos trapitos y por aquí tenéis más artículo variado, carteritas que podéis encontrar también. Y mira, una mesita como a mí me gusta, todo 1 euro. Jarrones, a un platito, estas conchas, todo a 1 eurico. Y por aquí, este puesto ya lo hemos enseñado antes. Este chico se dedica a vaciar pisos locales y tiene un montón de producto variado. Venga, seguimos. Seguimos con otro de los puestos. Esta chica vende libros a 1 euro, también hace muñecas, podéis encontrarle. Estas muñecas son típicas del País Vasco, que se llaman caseras y las hace ella a mano. Si busquéis algún tipo de muñeca así, pues la podéis encontrar aquí en el rastro de Hondarribia y en el rastro de Rentería. Venga, seguimos con el mismo puesto. Venga, y seguimos con el mismo puesto. Vamos a enseñar una de las muñecas para que veáis. Estas son todas hechas a mano.
Todo lo hace a mano. ¡Epa! Todo lo corta, lo confecciona ella y luego las vende. Son típicas, como digo, aquí en el País Vasco, se llaman caseras y las podéis encontrar rastro de Hondarribia y rastro de Rentería. Aquí tenéis más. Podéis ver aquí con la chapela. Venga, seguimos. Como os decía, también tiene libros. Estos libros ya valdrán un poquito más, entre 1 y 10 euros. Habéis encontrado alguna cámara. Mira, esto es muy... ahora bastante buscado. Todas estas cámaras digitales se están empezando otra vez a comercializar bastante. Entre 10 y 20 euros puedes comprar una, 30 euros, depende de quién la venda. Por aquí tenéis más juguetes y seguimos, como digo, más libros, cuadernos, hay CDs, perdón. Y este chico trae una selección también muy guapa de puzzles. Tenéis puzzles y mucho cómic también para los coleccionistas de cómic, que hay gente que también le gusta la colección, el coleccionismo de cómics, pues podéis encontrar bastante. Además lo trae seleccionado y seguramente que también sabrá bastante, porque toda la gente que se dedica a vender esto te sabe recomendar bastante bien este estilo de cosas. Seguimos. Bueno, y con este vídeo nos despedimos del rastro de Rentería 21 de abril. Ya veis la afluencia de gente, hoy hemos tenido gran afluencia de gente, gran afluencia de puestos. Ya sabéis, seguirme YouTube, TikTok, Instagram, en el Reciclador del Norte y en nuestra página secundaria A Vista de. Un saludo, nos vemos en el siguiente vídeo.